Bienvenidos a Conexión Tech, listos para una nueva inmersión en el mundo de la IA. Hoy vamos a explorar una profesión que está en boca de todos, el Prompt Engineer. Efectivamente. El Prompt Engineer es el arquitecto del lenguaje para la inteligencia artificial. Suena intrigante. Básicamente diseñan las preguntas y las instrucciones precisas, los prompts, para guiar a la IA y obtener respuestas útiles y creativas. Como si le habláramos en su idioma. Exacto. Es como darle a la IA las claves para que entienda lo que queremos y nos dé lo que necesitamos. Entonces no basta con saber de tecnología, también hay que ser un poco poeta. Más que poeta, un maestro de la comunicación. El Prompt Engineer tiene que dominar el lenguaje humano y saber cómo traducirlo al lenguaje que entiende la IA. Vaya, esto se pone interesante. ¿Qué habilidades concretas necesita un prompt engineer para triunfar en este campo? Pues mira, hay una combinación de habilidades técnicas y lingüísticas. Por un lado, la programación es fundamental. Python, por ejemplo, es el lenguaje estrella en el mundo de la IA. Ajá, Python. Y aparte de programar, ¿qué más? También es esencial comprender cómo funciona la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Saber cómo piensa la IA más permite crear prompts más efectivos. Claro, si no entendemos a nuestro interlocutor, difícilmente podemos comunicarnos con él. ¿Y qué hay del lenguaje? Ahí entra el procesamiento del lenguaje natural o PNL, que es una rama de la IA, que se centra en la interacción entre las máquinas y el lenguaje humano. O sea que no solo hay que saber programar, sino que también hay que ser un experto en lingüística. Sí, un buen prompt engineer debe dominar la gramática, la semántica, la pragmática y sobre todo la comunicación escrita. ¿Por qué la comunicación escrita es tan importante? Porque los prompts son instrucciones escritas. Si la instrucción es ambigua o confusa, la respuesta de la IA también lo será. Tiene sentido. Queremos que la IA nos dé respuestas claras, no que nos diga lo siento, no te he entendido. Exacto. Pero además de las habilidades técnicas y lingüísticas, un prompt engineer también necesita ciertas cualidades personales. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la creatividad es fundamental. Hay que ser capaz de pensar fuera de la caja, de encontrar nuevas formas de interactuar con la IA. O sea que no solo se trata de seguir un manual, sino de explorar y experimentar. Exactamente. También es importante la capacidad de análisis y resolución de problemas. A veces la IA no nos dará la respuesta perfecta a la primera y tenemos que saber analizar los resultados, identificar los errores y ajustar los prompts para mejorar la calidad de la respuesta. Bueno, un trabajo que requiere mucha paciencia y perseverancia. Sin duda. Y por último, pero no menos importante, la curiosidad. El mundo de la IA está en constante evolución, así que hay que estar al día de las últimas novedades, investigar nuevas técnicas y aprender continuamente. Entonces, si me apasiona la tecnología, me encanta el lenguaje y soy una persona creativa, curiosa y con ganas de aprender, podría ser un buen prompt engineer. Por supuesto. Y no te preocupes si no tienes un título universitario específico. Aunque hay formaciones que te pueden dar una base sólida, existen muchas otras vías para adquirir las habilidades necesarias. ¿Cómo cuáles? Bueno, carreras como ciencias de la computación o ingeniería informática te darán un buen conocimiento de programación y fundamentos de la IA, pero también hay cursos online, bootcamps especializados en IA e incluso la posibilidad de aprender por tu cuenta. Me gusta la opción del autoaprendizaje. Seguro que hay mucha gente compartiendo información y recursos en Internet. Efectivamente, plataformas como Coursera o edX ofrecen cursos de primer nivel sobre IA y PNL. Y si buscas algo más práctico, los bootcamps son una excelente opción para adquirir habilidades rápidamente. Ya me estoy imaginando creando mis propios proyectos con IA. Pero siendo realistas, hay mucha demanda de prompt engineers. Te alegrará saber que la demanda está por las nubes. Las empresas se están dando cuenta del potencial de la IA y necesitan expertos que sepan comunicarse con ella de forma efectiva. Suena genial. Pero ahora hablemos de la parte que a todos nos interesa. ¿Cuánto puede ganar un prompt engineer? Esa es la pregunta del millón, porque el salario depende de muchos factores: la experiencia, la ubicación, el tipo de empresa. Entiendo. Pero danos una idea general. Es un trabajo bien remunerado. Por supuesto. En general, los prompt engineers ganan bastante bien. Y a medida que la IA siga expandiéndose, se espera que los salarios también aumenten. Eso suena prometedor. ¿Y dónde se pagan los mejores sueldos? Como era de esperar, los grandes núcleos tecnológicos como Silicon Valley, Londres o Tokio son los lugares donde se concentran los mejores salarios. Claro, donde hay más demanda, los precios suben. Exacto, pero no te desanimes si no vives en una de esas ciudades. El trabajo remoto está en auge y muchas empresas buscan talentos en todo el mundo. Eso es una gran noticia. Entonces, aunque vive en un pueblo pequeño, podría trabajar como prompt engineer para una empresa internacional. Sin duda. Lo importante es tener las habilidades y la pasión por la IA. Ya me estoy imaginando diseñando prompts para crear imágenes increíbles con DALL,
componer música épica con Jukdeck o editar vídeos futuristas con Runway Amelia. Las posibilidades son infinitas. Y eso es solo la punta del iceberg. A medida que la IA sigue evolucionando, surgirán nuevas herramientas y aplicaciones que requerirán la experiencia de los prompt engineers. Ahora sí que me habéis convencido, el prompt engineering es el futuro. Y tú podrías ser parte de él. Pero antes de lanzarnos a la aventura, hay que saber cómo crear prompts efectivos. ¿Cuáles son los trucos del oficio? Esa es una pregunta excelente. Y justo de eso vamos a hablar en la próxima parte de Conexión Tech. No os lo perdáis. ¿Mm? Desvelaremos los secretos para convertirnos en maestros del prompt engineering. De vuelta en Conexión Tech. En la primera parte hablamos de las habilidades y conocimientos para ser un prompt engineer. Ahora, vamos a profundizar en el arte de crear prompts, esos que funcionan de verdad. A la práctica. Porque de nada sirve tener las herramientas si no sabemos usarlas, ¿verdad? ¿Cuáles son los trucos para crear prompts que hagan magia con la IA? Bueno, hay varios puntos claves. Lo primero, ser claros y concisos en las instrucciones. Imaginad que le pedimos a la IA. Escribe algo sobre la historia. Uf, sí, un mundo. Mejor decirlo algo más concreto, ¿no? Como escribe un resumen de las causas de la Revolución Francesa. Mucho mejor. Así la IA sabe exactamente qué buscamos. Y hablando de precisión, otro truco es darle contexto a la IA. No podemos asumir que sabe todo lo que sabemos nosotros. Es como cuando le pides a alguien que te ayude con una tarea, pero no le explicas de qué va el tema. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo proporcionar contexto en un prompt? Claro. Imaginemos que queremos una receta. En lugar de pedir una receta, podemos decir una receta de pasta vegetariana fácil de preparar para 2 personas. Cuanto más contexto, mejor. Y más rica estará la pasta. Hablando de herramientas, mencionaste antes Python. ¿Qué papel juega a la hora de crear prompts? Python es el lenguaje estrella en la IA por varias razones. Su sintaxis es sencilla, fácil de aprender y usar. Además, tiene muchísimas bibliotecas especializadas en IA y aprendizaje automático, como TensorFlow o PyTorch. Entiendo. Entonces, Python nos permite escribir las instrucciones y acceder a herramientas que nos facilitan el trabajo. Exactamente. Y hablando de herramientas, otro truco muy útil es usar ejemplos. Si le mostramos a la IA lo que buscamos, tendrá una guía más clara para generar la respuesta. Como cuando enseñas a un niño a dibujar un perro, le muestras varios ejemplos para que entienda las características. Perfecto. Si queremos una lista de libros de ciencia ficción, podemos añadir ejemplos como Dune o La Guerra de los Mundos. Así la IA sabrá que no buscamos libros de cocina. Claro, a veces un ejemplo vale más que 1000 palabras. ¿Qué otros consejos nos puedes dar para guiar a la IA hacia la respuesta perfecta? Otro truco importante es dividir las preguntas complejas en partes más pequeñas. En lugar de abrumar a la IA con mucha información, podemos descomponer la tarea en pasos más sencillos. De esa forma, la IA puede procesar la información poco a poco y darnos respuestas más precisas. Exacto. Y recuerda, la práctica hace al maestro. No te desanimes si tus primeros prompts no son perfectos. La clave está en probar, ajustar y volver a probar. Observa cómo responde la IA y experimenta con diferentes maneras de formular las preguntas. Me gusta la idea de ser un alquimista del lenguaje, experimentando con las palabras para obtener la fórmula perfecta. Habéis mencionado que la IA puede generar no solo texto, sino también imágenes, música y vídeos. ¿Cómo podemos usar prompts para crear este tipo de contenido? Esa es una pregunta muy interesante. Y eso es lo que vamos a descubrir en la próxima parte de Conexión Tech. Preparados para adentraros en el mundo de la IA creativa. No os lo perdáis. Desvelaremos los secretos para crear prompts que den rienda suelta a la imaginación y nos permitan generar contenido multimedia alucinante. De regreso en Conexión Tech, y hemos explorado cómo convertirnos en prompt engineers y cómo crear prompts efectivos. Ahora, llega la hora de la IA creativa. Exacto, vamos a darle rienda suelta a la imaginación. Hoy descubriremos cómo la IA nos ayuda a generar imágenes, música y vídeos increíbles. Increíble. Es como si pudiéramos pintar con palabras o componer música con frases. ¿Cómo funciona la magia en estos casos? La clave está en utilizar modelos de IA especializados. Para imágenes, por ejemplo, tenemos DALL-E 2, un modelo que crea imágenes a partir de descripciones textuales. Imagina que le decimos pinta un gato azul con alas de mariposa sobre un fondo de estrellas. ¡Wow! Y DALL-E 2 sería capaz de plasmar esa idea en una imagen. Sí, con un nivel de detalle increíble. Podemos especificar colores, formas, texturas, estilos artísticos. Las posibilidades son infinitas. Y no solo eso. DALL-E 2 también edita imágenes existentes, añade o elimina elementos e incluso crea variaciones de una imagen original. Entonces, DALL-E 2 no solo pinta, sino que reinterpreta la realidad. ¿Y qué hay de la música? ¿Cómo se componen melodías con IA? Para la música tenemos Jukebox, un modelo de OpenAI que genera música de diferentes géneros y estilos. ¿Damos una descripción como una melodía alegre con toques de jazz? Exacto. Podemos especificar el género, los instrumentos, el tempo, el estado de ánimo.
Y Jukebox compone una pieza única. Lo interesante es que no solo imita estilos existentes, sino que crea música original, combinando elementos y explorando nuevos sonidos. Es como tener un compositor personal. Y para los amantes del vídeo, ¿qué opciones hay? Tenemos Runway ML, una plataforma con herramientas de edición de vídeo impulsadas por IA. Podemos crear efectos especiales de Hollywood desde casa. Claro. Podemos generar animaciones, añadir efectos visuales, manipular imágenes. Runway ML nos convierte en directores de cine. Suena genial. Pero, ¿qué tipo de prompts funcionan mejor para cada tipo de contenido? ¿Hay alguna diferencia entre los prompts para text, para imágenes o para música? Sí, cada tipo de contenido requiere un enfoque diferente. Para imágenes, la clave está en descripciones detalladas, como si fuéramos poetas visuales, usando palabras para pintar un cuadro en la mente de la IA. Cuanto más precisa sea la descripción, mejor será el resultado. Entonces, para crear una imagen impactante, necesitamos convertirnos en expertos describiendo. Exacto. Hay que pensar en los detalles, en las texturas, en la iluminación. Todo eso se transmite a través del lenguaje. Y no olvidemos la intención. ¿Qué queremos comunicar con la imagen? ¿Qué emociones queremos evocar? Entiendo. La imagen no es solo visual, sino que también transmite un mensaje. ¿Y qué hay de la música? ¿Cómo creamos prompts para generar melodías que nos emocionen? Para la música, la clave está en transmitir el sentimiento y la atmósfera. Hay que pensar en la música como un lenguaje emocional y usar prompts que evoquen las sensaciones deseadas. Podemos usar adjetivos como alegre, triste, nostálgico, épico, o metáforas, imágenes que nos ayuden a transmitir la idea. Por ejemplo, una melodía que fluye como un río o un ritmo que golpea como un trueno. Es como darle a la IA la partitura de nuestras emociones. Exacto. Y no olvidemos que la música también tiene estructura, ritmo, melodía, todo eso se puede especificar en el prompt. Veo que crear prompts para música requiere un conocimiento profundo del lenguaje musical. Y para videos, ¿qué hay que tener en cuenta? Para videos, la clave está en pensar en la narrativa y el estilo visual. Los prompts deben ser como un guión cinematográfico, guiando a la IA. Debemos especificar la trama, los personajes, el ambiente, la música, los efectos especiales. Un reto apasionante. Sin duda. Y esto es solo el comienzo. La IA generativa está en constante evolución y cada día surgen nuevas herramientas y técnicas. Es emocionante pensar en el futuro del arte y la creatividad, con la IA como aliada. Y quién sabe, quizás algún día podamos crear obras maestras que ni siquiera podemos imaginar hoy. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el mundo del prompt engineering. Esperamos que hayáis disfrutado del viaje y que os sintáis inspirados para explorar las infinitas posibilidades de la IA. Hasta la próxima en Conexión Tech.